¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo de PS4. La cosa está calentita, chavales. Está a puntito de salir ya todo el exploit configurado para que podamos tener todos esos juegos que queremos. Que todo el mundo lo que quiere son juegos gratis, aunque se agradece todo ese homebrew que hay por ahí para nuestra PS4. Por ejemplo, el de controlar la temperatura de nuestra consola, conectar por FTP, etcétera. Conecta el DualShock 4. ¿Qué es lo que pasa? No, voy a actualizar mi consola, que actualmente está en 7.02 a la versión 7.50. Supuestamente parece ser que el exploit que hay funciona en 7.50, 7.51 y 7.55. Tal como vimos en el vídeo de ayer, ¿vale? El último vídeo. De momento no está aportado ni el gen ni el mira, que digamos que es la llave para que tú habilites lo que todos queremos, ¿vale? La opción de instalar un PKG en tu consola. Entonces, yo he estado hablando con Manu y demás, y ya está todo portado. Voy a actualizar mientras, ¿vale? Ya tengo la actualización, le he quitado el cable de red. Actualizar, ¿dónde está? Por aquí. Actualizar software de sistema mediante un dispositivo USB. Y dice conecta un dispositivo que tenga 702 o superior, que es la que yo tengo. Y ahora pues nada, aquí tenemos la 750. Como decía, he estado hablando con WiiWiki, desde aquí un saludo. Él mismo también anoche estuvo probando todo esto, pero él lanzaba el exploit, lo lanzaba directamente desde su ordenador. Esto, como veis, va muy rápido y esto ya lo podemos lanzar el exploit, bueno, a medias lo que hay, que repito que todavía no tenemos habilitado el gen, pues esto ya se puede lanzar desde el navegador. Viene muy fácil, viene muy cómodo también, porque todo el mundo simplemente que quiera probar a hacer esto, pues puede hacer lo que yo, si está en 750, 751, 755, haz lo que yo estoy haciendo en este vídeo. Lógicamente, si estás en 750, no actualices ni a 751 ni a 755, ¿vale? Porque es lo mismo, a no ser que digan, oye, mira, en 755 va de puta madre 100% y en 750 tiene 50% de tasa de éxito. Entonces yo mismo te diría que lo hicieras, pero no hagas nada, ¿vale? Yo, como siempre digo, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago, ¿vale? Que yo lo que estoy haciendo, pues, actualizando mi consola a la última versión pirateable. ¿Vale? Como digo, en estos momentos se está tratando de portar todo. El problema que hay, que parece ser que los payloads, ¿vale? Las cargas útiles no funcionan todas. Entre ellas estaría el gen o el mira. Parece ser que sí hay otros tipos de payload que funcionan. Si no sabe lo que es un payload, pues nada, yo no hace mucho también hablé de eso mismo. Pues los payloads son eso mismo, cargas útiles, unos archivitos que le mandamos a la consola, pues para eso, pues para que habilite las actualizaciones, para que las deshabilite, pues para que te pueda, por ejemplo, conectar por FTP. Todo eso son cargas útiles. Lo que hay que esperar que lo implementen todo. Entonces, yo lo que voy a hacer es probar lo que hay. Seguramente que si tú estás viendo este vídeo, han pasado unos días, pues ya haya un vídeo nuevo, esté todo mejorado, porque todo esto se va a poder lanzar desde el exploit. Desde aquí, pues un millón de gracias a nuestro amigo WiiWiki, porque desde ayer bien tarde, ¿vale? Pues hizo un directo. Quiero también que tengáis en cuenta que nosotros, al vivir en otra zona horaria, ¿vale? Tanto yo como WiiWiki o cualquier otra persona que viva en España, en Europa, pues tenemos una franja horaria distinta, y a veces pues hacemos sacrificio. Por ejemplo, tanto en mi caso como el de él, yo ya estaba prácticamente durmiendo cuando, bueno, me di cuenta todo el montón de noticias que había, y preferí personalmente hacer un vídeo explicándole a la gente qué era lo que salió. Por eso dije ayer que no había exploit todavía, o sea que no estaba el gen. Preferí hacer un vídeo explicándotelo que hacer 300 o responder 300 preguntas o 500 preguntas de lo mismo, ¿vale? Yo prefiero hacer el vídeo. Entonces, pues, tanto yo como WiiWiki, pues, ahí pues trasnochamos un poquito para hacerlo. Así que desde aquí, de verdad, pues siempre le pedimos los likes, porque los likes ayudan a que el canal llegue a más personas, y ustedes de forma gratuita, de forma fácil y gratuita, que no les cuesta nada, dejando un simple like en el vídeo, eso nos ayuda a nosotros a llegar a más personas que tengan las mismas dudas que ustedes, ¿vale? Entonces estamos actualizando por ahí a 750, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, nada, voy a ir anotando. Os voy a dejar también, si lo recuerdo, si no, pues nada, me lo comentan, la página de WiiWiki, una página donde tiene todos los exploits que van a ir portando, todas las páginas web que van a ir portando el exploit. Yo voy a probar
son dos, ¿vale? Ahora mismo tenemos dos, la de Cronos y una que pone test, que se llama Bader Link. Pues nosotros vamos a hacer eso, ¿vale? Entonces, si tú estás en 750, 751, 755 en este mismo punto, bastaría con hacer esto, ¿vale? Hacer lo que yo estoy haciendo, no actualice, ¿vale? Aquí tenemos mi usuario. Como ven, cuando actualizamos la consola, ¿vale? La consola no pierde absolutamente nada. Yo sigo teniendo mis temas, sigo teniendo todo lo que yo tenía. Pero ¿qué pasa? Como vemos, tiene candado. Entonces yo ahora mismo me encuentro en un punto donde ya no tengo marcha atrás, y si por lo que sea cayera un meteorito y matara a todos los desarrolladores, yo no podré volver a piratear mi PS4. Así que nada, esperemos que eso no pase. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues todo el mundo va a venir al navegador de internet, ¿vale? Pero antes de nada quiero que todo el mundo ponga las DNS de Al-Azif, ¿vale? Todo el mundo que esté en 750, 751, 755 de aquí en adelante tiene que poner estas DNS. Importante ponerlas porque estas DNS te evitan que la consola se actualice por error. Le vamos a dar a configurar conexión a internet. Tú usas wifi o cable RAN, o cable LAN, perdón, lo que tú quieras, y personalizamos. En este punto pues le vamos a dar a IP automático, DHCP no especificar y las DNS manuales. ¿Qué debemos de poner? Pues como vemos, las DNS primarias 165, 227, 83, 145 y la secundaria 192, 241, 221, 79. Ustedes simplemente pongan esas DNS y para adelante tal como sigue, ¿vale? Automático, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente no vamos a poder conectarnos a internet, a PlayStation Network, ¿vale? Eso no existe y no creo que exista, ¿vale? Vamos a ver, dice que, vale, perdón, que conecte el cable RedLAN. Bueno, voy a conectarlo un momentito, que lo había quitado. Bueno, ahora chavales, ya le he puesto el cable, ¿vale? Simplemente ustedes le dan. Como vemos, tenemos IP y conexión a internet, pero la consola no está actualizada. Entonces, en este punto, todo el mundo ya puede ir probando, porque seguramente estas URL que vamos a probar serán las que aporten el Gen y el Mira, ¿vale? El Gen y el Mira lo que nos hace es que en configuración, en la parte abajo del todo, debajo de aquí de inicialización, vamos a tener las opciones de desarrollo para poder instalar PKG. Pues nada, vamos al lío, chavales. Vamos al navegador, voy a poner una dirección nueva y vamos a poner, por ejemplo, que la tengo aquí anotada, ¿vale? La más fácil, Bader Link. Pues nada, nosotros ponemos Bader, que no funciona de momento, ¿vale? No funciona, me refiero a que no podemos nosotros lanzar ningún juego. Yo ahora mismo no podré hacer nada con mi consola hasta que se habilite el Mira, que sería el que te habilita las opciones. Ahí está, Site, vale, le damos ahí, fijaros qué sencillo, chavales. Le damos a ir y aquí pues nada, simplemente vamos a ver ahora Value 1, Spraying HTML, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como os digo, es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Esto es lo que hay, no hay suficiente espacio, no pasa nada. Tenemos que seguir probando, seguir probando, seguir probando. Yo de todos modos voy a hacer una cosa, le voy a dar al botón Option y lo voy a poner en marcadores, ¿vale? Voy a coger esta página, agregar a marcador y le voy a poner, por ejemplo, no sé, nuevo. Le voy a poner nuevo, ustedes le ponen lo que quieran, ¿vale? Entonces, como ya tengo un marcador en la página, a ver si está bien escrita, baderlink.site, ¿vale? Le doy a aceptar y lo que voy a hacer es una cosa. Voy a entrar en el navegador, le voy a dar a Option, le voy a dar a configuración, eliminamos cookies, borramos datos del sitio web, salimos del navegador, volvemos a entrar y ahora, como lo tengo en marcadores, pues me voy a la opción de marcadores y le pico en nuevo. Y simplemente hay que esperar, chavales. Como digo, 702 iba mal, ¿vale? Iba mal. Esperemos que con 755, 750, 51, 55 vaya mejor. De momento, pues simplemente nos dice que no tenemos espacio suficiente en memoria. Lo que podemos hacer, como digo, siempre probar. Voy a probar otro, ¿vale? Voy a probar otra página web a ver si me carga. Esta no me carga. Pues nada, lo que hacemos es que voy a cargar otra, ¿vale? Voy a poner la de Cronos, ¿vale? Para que os fijéis aquí, CHR, ahí, Cronos. Ahí, me sigue cargando ahí, me sigue cargando la página, voy a salir, ¿vale? Voy a ponerlo directamente ahí. Como digo, en 702 iba como el culo. Iba como el culo porque había veces que desesperaba, realmente te desespera el tú querer echar un ratito una partida y que no te cargue el exploit, ¿vale? Y que no te cargue, y eso era lo que había, chavales. Eso era lo que había siempre en 702. Esperemos que lo mejore. Vamos a poner aquí .io y aquí ponemos Slate Go Heavy, ¿vale? Que sería
dónde estaría la siguiente página, Slayer, la siguiente página donde estaría. Como digo, esto con el tiempo pues estará aportado prácticamente en todo, ¿vale? Slayer estará aportado en montones de páginas de YouTube. Ahí está, yo voy a poner esa página de ahí, le voy a dar a ir. Me dice 404, me he equivocado, un momentito, vamos a ponerlas bien. Ahí está, me faltaba aquí una letrilla, chavales. Me faltaba una letrilla. Ahí está. Ahora, chavales, vamos a intentar ir a la página, ¿vale? Cronos09.youtube.io/Slayer750 Slayer. Del mismo modo, pues le voy a dar a opción y la voy a añadir a marcadores, ¿vale? Ahí está, agregamos a marcador y voy a poner Slayer para saber cuál es. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que yo. Venga, SL, ahí se va a quedar. Pues lo que hago, cierro el navegador, ¿vale? Voy a cerrar el navegador y lo abro nuevamente y vuelvo a limpiar. Configuración, eliminamos cookies, borramos datos del sitio web, volvemos a entrar en el navegador, nos vamos a marcadores y cogemos uno de los dos. Como os decía antes, seguramente les deje en la descripción, y si no me acuerdo me lo dicen, la página de WikiWiki, una página donde está todo esto portado, ¿vale? Todas estas páginas, todas estas URL. Dice que no hay suficiente espacio libre en memoria. De momento no pasa absolutamente nada. Como digo, hay que esperar. Venga, vamos a darle unos segunditos. Aquí sí voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Hasta que salga, porque puede ser que tarde. Ahí está, chavales, ahí está. Estaba escribiendo, no sé si habían escuchado, estaba escribiendo a mano wiki. Y mientras, pues nada, fijaros, como digo, simplemente hay que probar. Pero esto no nos va a habilitar en ningún momento que podamos instalar PKG. No nos lo va a habilitar ahora, ¿vale? Ahora mismo nosotros, según nos está diciendo aquí arriba, podríamos lanzar un payload en el puerto 9020 conectando nuestra PS4, ¿vale? Mediante un programa que podamos conectar la PS4 al PC, no sé si era mini web, si mal no recuerdo, pero de momento no pasa nada. De momento lo que tenemos es esto. Cuando lancen el gen, ¿vale? Pues cuando lo hacen en Hell, pues pondría You are all set, que lo hemos conseguido, los juegos siguen con candado, pero creo que por aquí si le damos a opción, no sé si nos habilita alguna opción más. No, eso era el Tudex, creo, eso era el Tudex. Pero bueno, en configuración, ¿vale? Mira, kernel panic, ¿ven? Puede pasar, hay veces que puede pasar, pues será que a lo mejor le he dado yo muy rápido. Pero como vemos, funcionar ha funcionado, me ha dado un kernel panic, pero eso no quiere decir que te vaya a dar siempre. Los kernel panic, como acabamos de ver, siempre dan, ¿vale? Pueden dar en 672, en 702, en todo. Así que en este punto, como hemos visto, para no tener ahí la consola conectada, porque ahora se tiene que reiniciar, etcétera, pues os pido a todo el mundo paciencia, ¿vale? Siempre paciencia, que va a ser todo muy fácil. Simplemente entrar en una dirección web, como acabamos de hacer, con las DNS que yo los he dicho, que les evita que la consola se actualice. Y una vez que nosotros entremos en esa URL, la consola va a tener la opción de instalar PKG. En ese mismo momento que podamos instalar el gen en la consola, vamos a poder poner un disco, como dije en mi último vídeo, y ese disco se va a poder copiar a un disco duro externo. En ese momento ese juego ya formará parte de internet y quedará ahí de por vida, pudiéndolo usar cualquiera de las personas. Así que nada, como hemos visto, pues es lo que hay. Espero no quedarme sin jugar a mi juego favorito, que algunos dirán, no, es que tú no juegas. No juego, pero para una vez que juego a DJ Mask Respect, que es un juego que me encanta. Así que nada, chavales, espero que les haya servido, ilustrado este pequeño vídeo, que parece, yo creo que está muy bien explicado. Ustedes, ¿vale? Como yo siempre les digo, hagan lo que yo les diga, pero no hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago lo hago para probar. Ustedes solamente hagan lo que yo les diga que hagan, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Seguro que será muy pronto y adiós.